Nos encontramos con el candidato a diputado, Raúl Godoy, bueno, candidato por el Frente de Izquierda, ¿no? Unas elecciones importantes en las PASO, tercera fuerza a nivel nacional y con unas grandes elecciones a nivel provincial, Raúl, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos, valoramos mucho, y bueno, a toda la audiencia zapalina también, hacerle llegar nuestro saludo, porque verdaderamente fue importante la elección que hizo el Frente de Izquierda en todo el país y acá en la provincia de Neuquén también, en todo el territorio. Hubo mucha gente colaborando, muchos colaboradores, trabajadores, trabajadoras de salud, docentes, jóvenes, que están de alguna manera reafirmando esta construcción del Frente de Izquierda que viene ya desde años construyéndose, y yo creo que la gente ha valorado mucho la unidad, ha valorado mucho la coherencia y ha valorado mucho esto de haber estado en cada una de las luchas, digamos, donde los trabajadores y trabajadoras han necesitado, el Frente de Izquierda ha estado presente. Incluso cuando ocupamos una banca, cobramos como una maestra y después volvemos a trabajar. O sea, toda esta práctica que venimos trayendo de hace años va sembrando, va recogiendo sus frutos también ahora con este avance. Recuerdo hace unos años atrás cuando en las elecciones donde por ahí empezaban como a conocerse, darse a conocer, digo, a nivel nacional, querer ocupar una banca. Recuerdo que fueron resultados, si bien bajos, pero para ustedes era muy importante haber obtenido esa cantidad de votos. Con el tiempo se fueron posicionando y hoy ser la tercera fuerza realmente habla de un progreso importantísimo. Sí, totalmente, porque yo creo que en general mucha gente entendió. Antes nos decían, ustedes son muy buena gente, pero nunca llegan. Entonces teníamos muchas simpatías en sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales de base, pero no teníamos representación parlamentaria. Eso cambió con figuras como Miriam Bregman, Nicolás del Caño, bueno, el mismo Pitrola. Y acá nuestra rotación en la banca, que estuve como diputado, volví a trabajar a la fábrica. Hoy está otro obrero de Sanón, Andrés Blanco, Patricia Jura, Angélica Laguna, Julieta Katkov, en el Consejo Liberante, Natalia Ormazábal. Es decir, son todos compañeros y compañeras que han ido despegando también, y para nosotros es muy bueno ir sembrando nuevas generaciones, no atornillarte en un sillón, sino más bien ir generando que haya nuevos compañeros y compañeras. Y la sorpresa también, no sé si sorpresa, la elección más relevante para el Frente Izquierda fue la de Jujuy, donde un compañero, un obrero de recolección, esos compañeros que corren el camión de basura, tirando la basura, sacó el 23% de los votos y ahora está en la puerta del Congreso Nacional. Para nosotros como PTS y Frente Izquierda, que un obrero de recolección entra al Congreso va a ser un salto muy importante, porque va a marcar una referencia que los trabajadores tenemos que dejar de confiar en los viejos políticos patronales que nos mienten todo el tiempo, sino confiar en nuestras propias fuerzas y construir nuestra propia herramienta política. Bien. Raúl, actualmente obrero de Sanón, ¿no? Sí, tal cual. Terminé mi mandato y volví a trabajar. Hace 2 años estoy ahí, bueno, resistiendo en las gestiones obreras. Está Sanón, Cerámica Estefani de Cutralcó, Cerámica Neuquén, las obreras textiles. Y son lugares que han hecho también una construcción, una base que va más allá del discurso, son hechos concretos y lo hemos sostenido con el cuerpo. Así que haber podido afrontar en la pandemia, estar junto a mis compañeros y compañeras en la fábrica, creo que fue muy valioso. Bien, y recuerdo también que parte de tus proyectos tiene que ver con esto, ¿no? Con esta lucha incansable de los obreros y bueno, obviamente como trabajador de Sanón, me imagino que los trabajadores de ese lugar se identifican y ese debe ser un gran apoyo también. Sí, mira, yo creo que la mayoría, nosotros siempre en Sanón nunca impusimos que todo el mundo tenía que pensar igual que uno, todo lo contrario. Si siempre hubo libertad de pensamiento, libertad de tendencia. Es más, nunca hicimos votar en una asamblea la votación de alguno de nuestros candidatos. Nos parece que los compañeros y compañeras tenían que tener la libertad de decidir y después trabajar en común mano a mano, ¿no? Hombro con hombro. Eso, pero es muy valioso el reconocimiento que hay por parte de la base. Pasa que son obreros que por mucho tiempo nadie los oía, pareciera, ¿no? Tal cual. Y después muchos de ellos y de sus familias nos dicen, bueno, tenemos uno de los nuestros. Y se refieren más que ceramista a un trabajador. Y eso es lo que está bueno, esa identificación del Frente de Izquierda, que no es en el aire. No es una cara, no es un candidato, sino que es una fuerza social también. Y eso para nosotros tiene un valor enorme porque nosotros somos conscientes que las peleas no se ganan en un sillón o se ganan en la calle. Y parece que tener fuerza, y esa fuerza social es la que está expresando el Frente de Izquierda desde Jujuy, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Y eso es importante. Y Neuquén pone su granito de arena.
¿Cómo te encuentra hoy el 2021, bueno, de cara a las elecciones del 14 de noviembre? Digo, comparando los proyectos de la vez anterior a este año. Bueno, mirá, estamos en un país con una crisis grande, mucha incertidumbre. Yo creo que la gente tiene mucha incertidumbre qué va a pasar el 15 de noviembre, porque ya hubo unas PASO que cambió todo el gabinete, es decir, hubo reacomodamiento de todos lados. Sorpresivo también. Sí, 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 y provocó una crisis grande. Por ejemplo, se dijeron cosas que solo decía la izquierda. Cuando nosotros decíamos que que la deuda era impagable, era ilegal, era ilegítima, nos decía, bueno, cosas de izquierda. Pero lo tuvo que reconocer la propia Cristina Kirchner y toda su fuerza, que era una cosa que está... Bueno, ahora, dicen eso, pero la siguen pagando. Estos días están desembolsillando miles de millones de dólares otra vez para pagar la fiesta de los ricos. Entonces, nosotros que tuvimos una posición coherente antes, durante y después, volvemos a plantear y queremos instalar en la agenda del Congreso el desconocimiento soberano de una deuda que es ilegal, ilegítima e impagable. Si no partimos de esa base, es imposible pensar en presupuesto para salud, para educación. Ese es uno de los planteos. La reducción de la jornada laboral es otro de los puntos que queremos poner en agenda. Nos parece que es una discusión que se está haciendo internacionalmente y que amerita que en nuestro país se haga, empezando por la gran industria. Se reafirma eso, Tal porque cual, lo habían incluso, trabajado ya en la vez anterior. Tal cual, y ahora se reafirma porque la pandemia puso en discusión en muchos lugares del mundo este debate, la reducción de la jornada laboral. Nosotros, según nuestros compañeros y compañeras economistas, si esto se hiciera en la gran industria solamente, en las principales industrias multinacionales que tiene nuestro país, y se comenzara a hacer solamente desde ahí, se podrían generar más de 1 millón de puestos de trabajo. Esa es la cuenta que estamos sacando. Es decir, automáticamente, con la reducción de la jornada laboral en las principales industrias, 1 millón de puestos de trabajo, con salarios iguales a la canasta familiar. Y eso sería verdaderamente dar una perspectiva a nuestra juventud. Que acá los pibes no pueden llegar a veces a terminar un terciario, es dificilísimo pensar en la universidad. ¿Y por qué le robamos el futuro así? Se le roba el futuro así a nuestra juventud, a toda nuestra gente. Por eso es muy importante plantarse desde la defensa de los intereses de la mayoría y terminar con los negociados de los de siempre. Y haciendo hincapié en esto que mencionás del futuro de los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo lo que ha sucedido en la pandemia, las clases presenciales o no, las clases virtuales? ¿Qué futuro les espera justamente a aquellos que quizás están egresando de un nivel medio, que tienen expectativas y que obviamente el nivel que se vio en este último año y medio no es el adecuado? Totalmente. Mira, el llamado a la juventud es organizarse y luchar. Es organizarse, hay que organizarse entre estudiantes, hay que estar, porque de a uno nos van liquidando a todos. Yo creo que la juventud tiene que pelear mucho en defensa de la educación. Como bien decís, la pandemia dejó un desastre porque provocó más desigualdad. La gente que no se podía conectar, que no tenía conectividad, la gente que por ahí en su hogar tampoco tiene las condiciones óptimas para poder estudiar. Es decir, mucha gente que no tenía acceso a equipos, es decir, no tenían máquinas en la casa, es decir, se perjudicó muchísimo. Entonces hay que habilitar que la gente primero tenga conectividad, después pueda tener equipos para poder desarrollarlo, y eso tiene que ver con garantizar la educación pública. Nos parece que desde ese punto de vista nosotros somos muy optimistas respecto de la juventud, que ha dado luchas enormes como fue la Marea Verde. Cuando la juventud se empieza a movilizar, yo creo que hace temblar también a todo el poder político, y hace falta que la juventud juegue un rol, la necesitamos, y yo creo que hay que abrirle las puertas para que paso a la juventud, paso a la lucha de las mujeres, porque son las que van imponiendo una agenda diferente a la que nos imponen los partidos patronales eternamente. Yo creo que la defensa de la educación es una pelea fundamental, pero para eso hay que tener presupuesto. Digamos, no por eso el plan de becas, pero que becas que te permitan verdaderamente estudiar y no tener que tener 2 o 3 trabajos y poder estudiar en el tiempo que te queda. A los niños, a las infancias hay que garantizarle la conectividad y los equipos para poder hacerlo. Es decir, pero para eso hay que sacarle a los que más tienen y verdaderamente invertir en educación. 3, me imagino yo, ¿no? 3 partes importantes para trabajar o 3 proyectos muy importantes que son la educación, la seguridad y la salud. Tanto la salud como la educación la hemos visto realmente deteriorada en este año y medio. Seguridad no se nota tanto, pero también es algo que viene realmente sufriendo no sé si decir abandono, pero sí mucha desigualdad. ¿Lo trabajan esto y de qué manera? Sí, hay una desigualdad brutal y eso muchas veces provoca, ¿no? Pero la otra vez teníamos un debate y que es algo ya estudiado, que es que el pequeño delito
no se sostiene si no hay un gran delito. Es decir, y el gran delito está muchas veces amparado, la mayoría de las veces amparado por el poder político, por un poder judicial digitado, por policías, que todos tienen que ver cuando se arman redes de trata grandes. Siempre está metido algún organismo del poder. Los desarmaderos de auto, cuando se habla del gran delito, siempre el Estado está presente de una u otra manera con un amparo. Y tampoco se toma en cuenta, cuando se habla de inseguridad, de la inseguridad que viven las personas cuando son reprimidas, cuando son perseguidas. Acá desapareció Facundo Castro en plena pandemia. Hubieron casos de gatillo fácil llenos en plena pandemia. Es decir, las fuerzas represivas se empoderaron de tal manera que fueron dueños y señores durante la pandemia de las calles y con mucho abuso policial. Está lleno de casos que están ventilando ahora, por ejemplo, y eso nadie lo tiene en cuenta a la hora de hablar de seguridad. Entonces, yo creo que parte de eso es también el abordaje de los pibes que tienen derecho de no criminalizar a la juventud, y mucho menos esto que han intentado meter en agenda, como lo hace Milei, Espert, toda esta gente, de bajar la imputabilidad de los pibes hasta los 12 años. Espert dijo hasta los 12 años, y yo tengo una hija de 13 años, y pensar que pueden ser imputables los pibes de 12 años, de 13 años, es una locura. Cuando el gran delito lo cometen los grandes. El gran delito y es delitos al por mayor, digamos. Entonces no se puede estigmatizar a la juventud. Yo creo que hay que empezar por la cabeza, y hay que empezar, por ejemplo, con los que vaciaron el país, ¿no? Que se enriquecieron la costa, sacaron la guita afuera, y ahí ellos tendrían que estar en el banquillo de los acusados hoy. Pero ¿qué pasa con esos menores que realmente cometen delitos y cómo lo ven ustedes ante este proyecto que vos mencionás? Tiene que haber dispositivos de abordaje. Los pibes no tienen la culpa de la sociedad tan descompuesta que le están dejando a las generaciones anteriores. Con la desigualdad que hay, que es enorme, con falta de acceso a todo. ¿Cómo le explicas eso a una familia que fue víctima o que perdió algún familiar por algún menor quizás que cometió un hecho delictivo? El Estado tiene que poner, por ejemplo, plata y dinero para que los hogares no sean una cárcel, sino que sean centros donde los pibes puedan rehacerse de verdad. Pues ya te digo, es decir, si uno cada vez va bajando la edad de la imputabilidad, y a los grandes, a la gente mayor que promueve y comete los delitos en gran escala, viven en esa impunidad. Pero los dispositivos tienen que tener recursos. Por ejemplo, la 2302 en nuestra provincia es una ley recontra de avanzada, pero no tienen plata. Entonces los pibes andan deambulando, a los pibes los dejan en la calle, no les dan ninguna alternativa de vida. Es decir, que puedan acceder a un estudio, que puedan acceder al deporte. Por ejemplo, fomentar el deporte. Los pibes que tengan alguna inquietud, ¿cómo no se los contiene de esa manera? ¿Cómo no se les da la oportunidad de que puedan tener una vida que merezca ser vivida? Yo creo que empieza por la positiva por ahí, porque después para criminalizar es lo que hacen hoy. Es lo que hacen siempre, estigmatizar, encerrarlos en hogares, reincidentes, les vuelven a pegar, hasta que no terminan muertos los pibes no paran. Entonces, yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad en poner recursos para darle una alternativa a la juventud, pero una alternativa de trabajo, alternativa de acceder al deporte, a la cultura, al estudio si quieren, y eso se hace con plata, se hace con becas, se hace promoviendo que un pibe que quiera seguir un deporte lo pueda seguir y esté becado. Es decir, hay que invertir en la juventud, porque si no es imposible que ellos solos puedan hacerse en un mundo tan capitalista, tan egoísta, tan destructivo, tan nocivo, tan individualista como el que nos quieren imponer. Y yo creo que desde el Frente Izquierda Unidad lo que tratamos de hacer es mostrar otros valores. El valor de la solidaridad, el valor de la oportunidad para la gente, el valor de la igualdad, el valor de darnos una mano y el valor de que entre trabajadores vamos a salir adelante. Sí, claramente es un país con mucha desigualdad, pero también con una justicia argentina que no es la justicia que queremos. Es malísima. Mirá, yo te puedo dar un ejemplo en carne propia, literalmente. A mí un policía me disparó por la espalda, me voló el tobillo, fractura expuesta de peroné. 4 años tardó en hacerse el juicio. Y es un personal policial que está en funciones, por ejemplo. Y 4 años, siendo que yo en ese momento era diputado, que fue a plena luz del día, que hubieron cámaras y todo, 4 años nos costó que ese juicio se empezara a concretar y todavía está en veremos. Pero, por ejemplo, de un disparo así, a quemarropas por la espalda, cuando estaban desalojando obreros madereros que pidieron ayuda, porque eran obreros que tenían 30 años, los echaron a la calle como perros, nosotros fuimos a solidarizarnos y me disparan gratuitamente así. Bueno, eso, más inseguridad que eso, más impunidad que eso, digamos, y una justicia que, bueno, pateó para adelante. 4 años nos costó
Y yo pensaba en la gente que no tiene esos recursos. Yo pensaba en la gente, si a vos te pasa algo, a una persona común le pasa algo en la calle, ¿cómo bancás 4 años un abogado? 4 años pagándole a un abogado, pagándole a peritos, yendo a la justicia todo el tiempo. Nosotros porque somos militantes, pertenecemos a una organización, porque recibí mucha solidaridad de muchísima gente, de la misma fábrica, mis compañeros que acompañaron todo el tiempo, pero si no hubiese sido así, este caso queda en la impunidad también, y mañana matan a otra persona. Raúl, o sea, usando el sentido común, ¿no? Sí. Por ahí se juzga quizás por un policía a toda una institución. Entendemos como en todas las instituciones y como en todos los ámbitos, que uno cometa un error no quiere decir que todos sean culpables por ese error, porque podríamos tener esa visión también con respecto a políticos. Es decir, bueno, pero hay policías que realmente cumplen con su deber, que son responsables y que necesitan también el apoyo del gobierno. No son todos malos, porque tampoco son todos los maestros malos, es decir, a eso voy, decir, ¿por qué dejar desprotegido a un sector por culpa de un par, digamos, que quizás no cumplen con su deber como corresponde o como lo juraron en su momento? Sí, porque en lo personal no me cabe duda. Obviamente hay gente de todo tipo y color en cada uno de los lugares. El problema es el rol que se cumple en una institución. En el caso de las fuerzas represivas y en el caso de la policía, ellos usan armas, o sea, están armados. Muchas veces tu vida o tu muerte depende de esa persona, entonces tienen una responsabilidad doble. No es lo mismo un maestro que enseña, que da clases, a una persona que anda armado y te puede matar. Es decir, generalmente pasa lo contrario, es decir, los que mueren son trabajadores y trabajadoras. Entonces, pero hay policías que mueren también en manos de delincuentes. Sí, pero es lo menos. Si uno mira la estadística, matan a un pibe por día. Digamos, en hechos, por ejemplo, que muchas veces, como pasó en mi caso, donde se mienten en los informes, muchas veces se habla de enfrentamiento y hubo fusilamiento. Caso Chocobar, casos brutales. Y esas cosas, vos no las condenás automáticamente, multiplicás. Acá los desaparecidos en democracia han sido trabajadores o trabajadores víctimas. Por ejemplo, ahora se van a cumplir 10 años de la desaparición de Daniel Solano, un obrero, un trabajador indígena que vino del norte a trabajar a la fruta y sabía leer. Y como sabía leer y leyó que lo estaban engañando con los recibos de sueldo, lo hicieron desaparecer. Hay condenados a cadena perpetua 7 policías, porque fueron los que se lo llevaron y lo hicieron desaparecer el cuerpo. Esos policías todavía están libres, por ejemplo, y Daniel Solano no aparece, y toda la familia la destruyeron. Entonces, no son los mismos grados de responsabilidad y no cumplen el mismo rol. Entonces, desde ese punto de vista, yo no juzgo personalmente a cada persona, juzgo una institución que tiene la aportación, el monopolio de las armas, y que actúan así contra la población civil, y muchas veces, y la mayoría de las veces, reprimiendo manifestaciones de trabajadores, gente con hambre, gente que tiene reclamos, que pueden ser legítimos o no, mejores o no para la gente, pero es gente que reclama. Pero no tienen por qué ser, digamos, víctimas de las fuerzas represivas que están armadas y debieran estar para otra cosa. Lamentablemente no es el rol que cumple. Bien. Te preguntaba esto porque siempre queda como esa duda, ¿no? De decir sí. por qué el Frente de Izquierda siempre está como un poco en contra de las fuerzas. Raúl, para finalizar... Y de la política que los manda a hacer también las cosas. Sí, es obvio digamos que siempre, la policía es auxiliar de la justicia. Vos fijate, y la justicia depende del poder político. Entonces el problema está arriba siempre. Siempre el problema es político. Digamos, el asunto es que policía que se niega a hacer una maldad, lo sacan. Tal cual. Entonces eso es así. Entonces uno terminamos siendo todos víctimas. Y uno puede terminar pensando que se queda, tiene que tolerar ese tipo de cosas. Bien. Raúl, me imagino que a nivel nacional y provincial hay muchos proyectos, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero bueno, no puedo no preguntarte como diputado por la provincia de Neuquén sobre Vaca Muerta y sobre todos los recursos de la provincia. ¿Cuál es el proyecto que llevarías a la banca? Sí, nosotros ya presentamos cuando fue el acuerdo con Chevron, que es un acuerdo que tiene cláusulas secretas, 50 años de concesión a una empresa norteamericana como Chevron, nosotros objetamos ese acuerdo. Incluso denunciamos que las cláusulas eran secretas. Costó 5 años que se ventilaran cuáles eran las cláusulas. Y parte de esas cláusulas es que, por ejemplo, cualquier daño ambiental grave, uno lo tiene que ir a denunciar a Estados Unidos o a Francia. Los tribunales son extranjeros. Es una cosa de una pérdida de soberanía total.
las casas matriz, ellos pueden tener las cuentas afuera del país. Es decir, vos jamás le va a poder embargar una cuenta a Chevron, porque está acordado que las cuentas están afuera. Tienen garantizada la ganancia. Y ahora esto se va a profundizar. Y están dejando un pasivo ambiental gravísimo. El deterioro del medio ambiente en toda la región. Sausal Bonito, que está en un epicentro, tiene temblores todo el tiempo, las casas todas resquebrajadas, por ejemplo, de eso nadie se hace cargo. Entonces, nosotros queremos reflotar y vamos a poner en agenda la ley que ya propusimos con Nicolás del Caño, cuando se votó lo de Chevron, nosotros propusimos, no solo nos opusimos a ese acuerdo, sino que dijimos, tenemos una alternativa, tenemos una propuesta, ¿qué es esto? Nacionalizar toda la industria hidrocarburífera bajo gestión, digamos, con un control de los trabajadores, de organizaciones ambientales, para cambiar la orientación social de esto. Hoy tendríamos que prohibir el fracking de inmediato para parar toda esta contaminación que se está haciendo. Pero después hay que pensar una transición energética y hay que trabajar ya en esto porque el calentamiento global, la crisis climática que hay, no es un chiste, no es una cosa a futuro, es una realidad que nos está golpeando las puertas todo el tiempo. Miremos la sequía que tenemos en la provincia de Neuquén, hay crisis hídrica, pero no es natural. Es provocado justamente por una explotación indiscriminada y brutal de nuestros recursos. Entonces, esa es otra de las leyes que queremos discutir en forma urgente. El tema ambiental para Neuquén es un tema grave, es un tema muy delicado para el país, pero para Neuquén en primer lugar. Es eso, entonces desde ese punto de vista hay que cuidar los recursos, pero todos.